Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa. Actualmente estoy estudiando la licenciatura de Contaduría Pública en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este video tiene como propósito desarrollar mi reto número 2, el cual lleva como nombre la economía global. En este video veremos 3 afirmaciones y de las cuales responderé unas preguntas de acuerdo a mi punto de vista. Pero para comenzar, tenemos que definir que la economía global es el conjunto de procesos y dinámicas económicas de todos los estados y organizaciones, los cuales interactúan entre sí a base del comercio internacional. Es decir, la economía global se basa en el intercambio de bienes y servicios entre distintos países. En la primera afirmación nos dice, el comercio solo es beneficioso si tu país es suficientemente productivo para resistir la competencia internacional. La pregunta es, ¿crees que un país debe ser altamente productivo para beneficiarse del comercio? Yo considero que no, ya que un país puede beneficiarse del comercio internacional sin ser de los más productivos si encuentra un sector en el cual puede competir. Esta afirmación se explica en lo que es la ventaja comparativa, la cual dice que si incluso un país no es altamente productivo en algo en específico, aún puede beneficiarse del comercio si tiene una ventaja comparativa. Un ejemplo muy claro sería México, ya que ha desarrollado un mercado de exportación competitivo en la floricultura. En México, 26 entidades participan en la producción ornamental. Las principales son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Morelos y también el Estado de Puebla. Aunque México no es un país altamente productivo en términos tecnológicos o industriales, la floricultura le permite aprovechar sus condiciones climáticas y mano de obra especializada para competir en el mercado internacional. Esto demuestra que un país puede beneficiarse del comercio al especializarse en sectores donde tiene una ventaja relativa, aunque no sea altamente productivo en otros aspectos. La segunda afirmación nos dice, la competencia es injusta y perjudica a otros países cuando se basa en salarios bajos. La pregunta es, ¿crees que la competencia basada en salarios bajos es perjudicial? Para contestar esta pregunta, veremos dos términos. Diremos que la justicia es la búsqueda de dar a cada persona lo que corresponde o merece, basándose en normas y principios universales que promuevan el bienestar y los derechos individuales. Por otro lado, la equidad implica justicia, considerando las diferencias individuales y contextuales, buscando adaptarse a las necesidades específicas para lograr un trato equilibrado. Ahora sí, competir en base a salarios bajos puede ser perjudicial y poco equitativo si todo implica que los trabajadores reciban una paga insuficiente y enfrenten condiciones laborales desfavorables. La justicia en la competencia sugiere que los empleados tengan una retribución justa y condiciones dignas, lo cual no siempre ocurre en contextos de bajos salarios. Un ejemplo está en la situación es lo que ocurre en algunas fábricas de la industria electrónica en ciertos países de Asia, donde las empresas aprovechan la mano de obra barata para producir a menor costo, muchas veces bajo condiciones que no cumplirían con los estándares mínimos en otros países, lo cual genera desigualdad en el ámbito global. La tercera afirmación dice, el comercio explota a un país y lo empobrece si sus trabajadores reciben salarios muy inferiores a los de las personas trabajadoras de otros países. La pregunta es, ¿crees que el comercio internacional es explotador? Yo considero que en algunas ocasiones sí. Y podríamos decir que el comercio puede ser visto como explotador si los salarios de los trabajadores en países productores son muy inferiores a los de otros países. Por ejemplo, en la industria minera en algunos países de África, especialmente en Congo, trabajadores extraen minerales valiosos como el cobalto. Este mineral es utilizado para crear computadoras, crear tablets, crear celulares y se utilizan en productos de alta gama, pero reciben salarios muy bajos en comparación con el valor agregado de los países que lo procesan y lo venden. Esto crea una dinámica de dependencia y bajos ingresos para los trabajadores locales,
mientras que en las grandes compañías de tecnología obtienen mayores ganancias sin necesariamente contribuir al desarrollo y bienestar de estas comunidades mineras. También podríamos decir que se hizo un reporte a base de este ejemplo y altamente sí se utiliza hasta niños para esta actividad y reciben una ganancia, un pago muy bajo, lo que produce a que la pobreza siga creciendo. Bueno, finalmente podríamos concluir que el análisis de estas afirmaciones destaca el comercio internacional. Ofrece tanto oportunidades como desafíos para los países en diferentes niveles de productividad y desarrollo económico. En la primera afirmación, observamos que la ventaja comparativa permite que países no altamente productivos puedan beneficiarse del comercio al especializarse en sectores específicos. En la segunda afirmación se enfatiza la necesidad de justicia en la competencia, resaltando que basar la competitividad en salarios bajos puede llevar a condiciones laborales desfavorables como en la industria manufacturera en Asia. Finalmente, en la tercera afirmación se analiza cómo el comercio puede considerarse explotador cuando los trabajadores en países en desarrollo reciben una fracción del valor generado, como en la industria minera africana. Esto subraya la importancia de promover condiciones laborables equitativas en el comercio global para que los beneficios se distribuyan de manera justa, contribuyendo al desarrollo sostenible a todas las naciones involucradas.